Hola a todos, bienvenidos a este tercer y último encuentro de expertos del cemento Loma Negra. Último por este año, porque estoy seguro que nos seguiremos encontrando más adelante. Los que ya hayan inscrito, atentos porque al final de este encuentro les va a llegar el link vía WhatsApp para participar en la trivia de preguntas que los puede depositar en la final de este certamen. Expertos del cemento con increíbles premios, es totalmente digital y sí nos veremos presencial en la final a los que tengan el mejor desempeño. Todavía estás a tiempo de inscribirte si no lo hiciste, expertosdelcemento.com, ahí te anotás y este certamen te está esperando con increíbles premios. Arrancamos nuestro tercer y último encuentro. Hoy hablamos de contrapisos y carpetas. Llega la competencia que te va a transformar. Llega Expertos del Cemento, un espacio de desarrollo profesional que premia a aquellos que más aprendan en cada uno de los encuentros transmitidos en vivo a través de nuestra página de Facebook. Participa, aprende y gana fabulosos premios. Inscribite ya entrando a expertosdelcemento.com y convertite en el número 1. ¡Te esperamos! Y en este tercer y último encuentro estamos nuevamente con Diego Mantegna, líder del equipo técnico de Loma Negra. Diego, bienvenido a este último encuentro ya, ¿no? Último encuentro, Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Contento de estar en este nuevo encuentro, tercer aula, y esperando que el año que viene podamos continuarlo, ¿no? Eso sería... Sí, porque lo bueno de esto es que hay un montón de gente que se conecta y de todo el país, no importa dónde estés, tenés acceso a toda la información que se brinda acá en las dos anteriores y en la que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con... Contrapisos y carpetas. Contrapisos y carpetas. La verdad que hicimos primer encuentro, cemento, segundo encuentro, morteros, y ahora la idea es ir a alguna aplicación práctica. O sea, como ir haciendo ese camino lógico de llegar del producto original a una aplicación específica. Bien, entonces damos oficialmente comienzo a esta tercera y última de nuestra charla, de nuestro encuentro de expertos del cemento, hoy, contrapisos y carpetas. Bueno, Diego, arrancamos por el principio. ¿Qué es un contrapiso? Bueno, les cuento a todos qué es un contrapiso. El contrapiso es un elemento de transición entre el suelo natural y el piso definitivo que vaya a tener tu casa. Tiene un montón de funciones. La primera es justamente generar un soporte rígido que pueda ser transitable. Además, lo que hace ese contrapiso evita que algún movimiento del suelo se pueda transmitir al ambiente. Es la base para colocar revestimiento y además tiene otras funciones no menos importantes, que es aislante acústico y aislante térmico. Bien, se lo conoce así, como contrapiso. Sí, también como hormigón pobre. Muchas veces el contrapiso es el elemento estructural, pero está hecho con hormigón pobre. O sea que ahí también tenemos no solo morteros, sino que ahora estamos yendo a contarles de qué se trata esto de hacer un hormigón pobre para contrapiso. Bien, vamos a esa instancia entonces, ¿eh? ¿Cómo se prepara un contrapiso? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo se arranca? ¿Y por dónde nos conviene iniciar? Dale, te cuento. Para arrancar el contrapiso, antes de pensar en la mezcla, en las proporciones, tenemos que tener el suelo nivelado, limpio, apisonado, es decir, compactado, firme. Y lo que tenemos que hacer previamente a colocar la mezcla es poner una barrera, un film impermeable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que evitar dos cosas. Que la humedad natural del terreno pueda ascender hacia el interior de la vivienda, y la otra es que esa humedad o ese suelo pueda absorber parte de la humedad del agua que tiene la mezcla. O sea, impedir que el agua ingrese a la vivienda y que nos quite agua de la mezcla, que como dijimos es fundamental ¿para qué? Para hidratar el cemento, para que esa mezcla fragúe y fundamentalmente para que endurezca. Bien, o sea que tenemos la superficie lista, apisonado, nivelado, limpio, pusimos el film, impermeabilizando, que no suba y que drene. Y saque, exacto. Y ahí, ¿cómo seguimos? Ahí tenemos todo listo y deberíamos preparar la mezcla con la cual vamos a hacer el contrapiso, que dijimos que es un hormigón pobre, que va a tener ligante ya sabemos que es cemento cal o nuestro cemento albañilería, Plasticor. Después tenemos en segundo lugar agregado fino, arena más comúnmente, pero puede ser incluso polvo de ladrillo, es admisible. En tercer lugar, el agregado grueso, que lo vamos a usar como es un hormigón pobre. ¿Por qué decimos que es pobre? Porque usamos cascote, que puede ser un cascote que puede venir de la demolición. Claro, un cascote ahí partido. Partido, exacto. Ese tipo de material se utiliza. Y por último, ingrediente fundamental, lo mencionamos recién, agua. Agua limpia y, de ser posible, potable. Esos son los componentes. Tengo una pregunta, Diego. ¿Qué espesor tiene que tener el contrapiso? ¿Hay un espesor predeterminado? ¿Depende de la superficie? ¿Depende de qué vayas a construir de arriba? Sí, depende de esas cosas, pero para simplificar te puedo decir que no menos de 10
Y 15 centímetros estaría bien. Más me parece una exageración. Imagínate que es una losa que está apoyada en el piso, digamos. No, Claro. es solo para transmitir la carga desde el tránsito. No hace falta que tenga más espesor. Bien, y respecto a las proporciones, porque ya hablaste de los materiales que hay De que los utilizar. componentes, de los exacto. componentes. ¿Son las mismas que para el hormigón que conocemos, que hablamos en el primer encuentro? ¿Para el hormigón pobre lo mismo? No, no exactamente. O sea, la composición es, sí, ligante, fino, grueso, agua. Pero el grueso en este caso es lo que hace la mezcla que le da el nombre de pobre. Es cascote, producto de demolición, partido. Entonces lo que cambia respecto de un hormigón tradicional es eso, que estás usando cascote, polvo de ladrillo, que no son materiales que vos usarías para un hormigón estructural, justamente. Y las proporciones dependen, no sé si te acordás o se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de mezcla tradicional o con plasticor. Acá es lo mismo. Si vamos por la mezcla tradicional de cemento y cal, vamos a usar media parte de cemento, una parte y media de cal, 2 partes de arena y 6 de este cascote partido. Bien. No sé si recuerdan también que tenía un orden predeterminado esos materiales. Si ese cascote está limpio, quiere decir que no tiene mucho polvo, podemos incrementar en 2 partes la cantidad de arena. O sea, en lugar de 2 de arena, vamos a 4 de arena. El que esté o no limpio es un tema visual. Sí, más ahí del... No hay mucha forma de del que está en el preparado que en el no sea momento. mirarlo. Claro. O sea que podés tener medio, 1,5, 4, 6 o 2, 6, dependiendo de la limpieza del cascote. Eso es mezcla tradicional de cemento y cal. Ahora, si vamos a ir por la opción de plasticor, ahí tenemos una parte de plasticor, único ligante, y igual que les dije recién, 2 partes de arena y 6 de cascote, o 4 y 6 si el cascote que estamos usando está limpio, que quiere decir que tiene poco polvo, ¿no? Entonces me permite incrementar levemente el contenido de arena. Y una cosa más, lo dijimos la clase pasada, pero cuando yo hablo de partes, imagínense un recipiente, o esas partes son tantos baldes, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay que siempre y que sea siempre referirlo el mismo recipiente y que sea el medir. mismo para justamente preservar esas proporciones que estamos dando. Muchas veces en nuestros encuentros hablaste de la consistencia que tiene que tener el preparado que hagamos, porque obviamente tiene que ver con el agua, que si bien Exacto. hay cantidades establecidas, tenés que ver qué tenés que observar acá, en el hormigón pobre, cuando vas a volcarlo. ¿Cómo se tiene que ver? Mirá, en general, cuando vos haces una mezcla, la que sea, mortero o hormigón, vos buscas una consistencia que sea acorde al destino que va a tener la mezcla. Entonces no es lo mismo mortero para asiento de mampuestos, o sea, para levantar paredes, que para revocar. Y en este caso del hormigón, que vamos a usar el hormigón pobre para contrapisos, tenemos que buscar una consistencia baja, más bien seca. O sea, tenemos que mover, nosotros forzar ese movimiento de la mezcla. Tiene que ser espesa la preparación. Espesa, o sea, claro. no la mezcla que cae de la máquina y es muy, muy fluida, ¿no? Todo lo contrario, tiene que ser más seca, o sea, vos la tirás de la máquina y debería quedar formada una pila. Y después, entre las fajas que vos pusiste como guía de ese contrapiso, que las nivelaste y le diste la pendiente, lo que sea necesario, nosotros recomendamos que con un tirante uno vaya cortando y vaya compactando. O sea, vas distribuyendo la mezcla y la vas consolidando, compactando. Así queda justamente un hormigón bien denso. Claro, o sea, si vos volcás la mezcla de este hormigón pobre y fluye... No está bueno porque ¿sabes qué va a pasar en ese caso? Los materiales componentes de esa mezcla se van a separar. Vas a tener lechada por un lado, piedra y arena por el otro. Y eso va a endurecer, pero el resultado no va a ser el mismo que con este otro procedimiento que yo les recomendaba a todos los que nos están viendo. Bien, ya hablamos de contrapiso. Ahora viene la carpeta. Exacto, viene la carpeta, pero antes de la carpeta tenemos que colocar una capa hidrófuga, que es intermedia entre contrapiso y carpeta. La capa hidrófuga lo que va a evitar es el ascenso de humedad y es complementario de ese film grueso de polietileno que dijimos que había que poner sobre el terreno natural. Entonces queda ese paquete que es film, contrapiso, capa hidrófuga, que es una capa de 2 centímetros que se hace solo con cemento y arena. Es una parte de cemento y 2 a 2 partes y media de arena. Y sobre esa capa hidrófuga, casi en simultáneo vamos haciendo lo que se llama fresco sobre fresco, la carpeta. No es que hacemos la capa hidrófuga y esperamos que se seque y después ahora avanzamos sobre la carpeta. Sí, para hacer esa doble capa de hidrófuga y carpeta hay que esperar que el contrapiso ya tenga cierta rigidez y resistencia, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo me doy cuenta que llegó a ese estado?
y que yo lo puedo transitar, lo puedo pisar y no lo lastimo, no lo marco. Cuando está en ese estado, ahí preparo la mezcla para el hidrófugo y la mezcla para el contrapiso, que va a depender de dos cosas. Volvemos a lo de siempre. Tenemos mezcla tradicional, cemento y cal, cemento solo, que también es una alternativa, y plasticor. Bien. Hablamos de un contrapiso de 10 centímetros como mínimo y ya no más de 15 porque máximo, no tiene exacto. sentido. ¿Y la carpeta qué espesor? Carpeta no más de 3 centímetros, sería razonable. O sea, vos venís de tener 10 a 15 el contrapiso, 2 centímetros, 2,5 la capa hidrófuga, 3 centímetros de carpeta es más que suficiente. Bien, y la carpeta es lo último que haces antes de la colocación Antes de del colocar piso. el piso, exacto. Con eso das la lisura y el nivel necesario para colocar el piso del tipo que sea, que puede ser calcáreo, cerámico, madera, vinílico. Entonces va a depender del tipo de material, cuán liso tiene que ser esa carpeta. Esa carpeta, ¿no? claro. Exacto. ¿Y la composición de la carpeta? Para hacer la carpeta, A ver, ¿qué composición le damos? Tenés varias opciones. Si vos esa carpeta no va a recibir inmediatamente el revestimiento y va a quedar expuesta al tránsito durante un tiempo, recomendamos hacer una mezcla que tenga una parte de cemento y 3 de arena. 1-3. Más resistente. Una Más carpeta que a resistente, veces queda la carpeta. que puede porque- quedar definitiva, sí, Sí. puede darse el caso. Entonces, ¿qué va a soportar? El paso del tiempo y el tránsito que tenga Claro. ese ambiente. Ahora, si nosotros tenemos previsto colocar en forma inmediata o pronta el revestimiento, ahí podemos optar por mezcla tradicional de cemento y cal, o podemos hacerla con cemento para albañilería, plasticor. Entonces, en el caso de la tradicional, va a ser 1/4 de cemento, una parte de cal y 4 partes de arena. Ajá. Y en el caso de plasticor, mezcla tradicional que ya habíamos mencionado, una parte de plasticor y 5 de arena. Puede ser 4 menos, como dijimos en la primera clase o en la segunda clase, por el tipo de arena. Si la arena es muy fina, bajamos la proporción de arena. Claro. Pero si el solado o el revestimiento definitivo lo vamos a colocar pronto, mezcla tradicional de cemento y cal o plasticor. Si queda, como vos dijiste, definitiva esa carpeta que no va a recibir piso, No, que por ahí no sabes cuándo le vas a o no colocar el sabes piso. cuándo, Sí. lo que sea, ahí recomendamos que sea más resistente, cemento solo. Tengo una duda más. Yo voy registrando todo. El aislante, después viene el contrapiso, 10 o 15 centímetros, después viene el hidrófugo, Exacto. después viene la carpeta. Bien. Ahora, ¿es lo mismo que yo preparo para una habitación que para un patio? ¿O tengo que tener en cuenta si va a estar a la intemperie, para recibir sol, lluvia, o es lo mismo? Mira, no es lo mismo en el exterior, ¿por qué? Porque depende del uso que va a tener ese paño que tiene el exterior. Si por ejemplo es un estacionamiento de un vehículo familiar liviano, ahí recomendamos la carpeta que tiene solo cemento 1-3. Bien. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más resistente a la abrasión y porque es muy probable que no tenga revestimiento. Claro. Entonces esa sería la diferencia. Y en el interior lo mismo. En el interior si no va a tener revestimiento, 1-3, una mezcla más resistente, y si no, tradicional o plasticor. Bueno, como en cada encuentro, preguntas del público, un montón de gente conectada y con Sí, dudas. señor. La primera es alguien que nos dice, claramente se puede usar plasticor en lugar de la mezcla tradicional para el mortero. ¿Qué es más económico? Más económico es la mezcla con plasticor, del orden de 30 a 40%. Ah, un montón. Mucho, muchísimo. Va a depender del tipo de mortero, del destino que tenga esa mezcla. Pero comparado a un metro cúbico que uno produce con la mezcla tradicional versus ese metro cúbico hecho con plasticor, estamos en ese orden de ahorro muy importante. Entre un 30 y un 40%. 30 y 40%, sí. Sí. Bien, tengo otra. Dale. Aquí una persona dice que hizo una carpeta y Ajá. se le cuarteó, se le rajó en muchas partes. ¿Qué puede haber pasado? Suele pasar. Lo que pasa es que si esa carpeta estuvo expuesta al ambiente, pierde humedad por acción del viento, acción del sol, o sea, la mezcla se contrae y obviamente se fisura. Lo que hay que hacer es, a ver, en este caso a esta persona ya se le fisuró, pero en la previa, cuando uno termina de hacer una carpeta, lo que tiene que hacer es mantenerla humedecida, curada, que se llama, o sea, hay que mojarla, no inmediatamente porque uno Que siempre ves en la obra que está Claro, o sea, o manguera o a balde. no cuando la mezcla está fresca porque la lavás. La licuás. La licuás. Pero cuando ya empezó a endurecer, mantenerla humedecida va a evitar la pérdida de humedad y justamente que se contraiga y se raje, se fisure. En el caso de que esté fisurada, como le pasó a esta persona que pregunta, va a depender si esa fisuración es muy grosera y hay desprendimiento
Si ya hay desprendimiento de esa capa de 3 centímetros de carpeta, hay que removerla, lamentablemente, la parte suelta y hacer algún parche. Eso te iba a preguntar, ¿es salvable? O sea, de esa carpeta, ¿se sacan las partes sueltas? ¿O hay que arrancar de nuevo? Uno tendría que golpear en la superficie donde suena hueco que está desprendido, o donde se ve el desprendimiento, removerlo. Y si esa carpeta está, a pesar de que esté cuarteada, está firme, y uno va a colocar un revestimiento sobre esa carpeta, no hay problema, no habría que hacer nada. Pero por eso, ¿podés tapar esas fisuras? Sí, pero directamente con el adhesivo que vos claro, uses funciona de mordiente y no vas a tener ningún problema. Bien, tenemos la última. Agua de pozo para esta preparación. ¿Sirve? Depende del lugar del país. Claro. ¿Qué tipo de agua? Dijimos que agua potable siempre que sea posible. En este caso, evidentemente, no lo es. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta del agua? Si el agua está limpia, cristalina, no tiene olor, la podemos usar. Ahora, si está turbia, tiene olor, ahí podemos asumir que tiene materia orgánica, y si tiene materia orgánica no va a fraguar nunca el mortero que estamos haciendo. Claro. Con lo cual hay que evitar eso. O sea, si es agua potable, se usa sin restricciones. Si es agua de pozo, al menos verificar estas cosas que te digo para usarlo o descartarlo. Claro. Bueno, sigue un montón de gente conectada y ya el equipo técnico de Loma Negra sigue respondiendo online todas las consultas. Así que mandanos la tuya. Bueno, Diego, llegamos al final de este tercer y último encuentro. La hemos pasado muy bien, aprendimos de todo, repasamos un montón de conocimientos. Mucha gente conectada ahí del otro lado. Toda esta info en la web de Loma Negra, lomanegra.com/productos-del-medio-servicios. Y atentos porque a partir de ahora, este tercer encuentro, comienza la trivia. Empieza la trivia, ya les va llegando a todos los inscritos en expertosdelcemento.com el link vía WhatsApp para participar con preguntas del encuentro de hoy, que hablamos de contrapiso y carpetas. El anterior que fue morteros y el primero que fue mezcla, cemento, hormigón y todas esas cuestiones. Atentos, porque los que mejor respondan y más rápido van a estar en una gran final con increíbles premios de este certamen, y ahí nos vamos a encontrar. A los que no y llegaron hasta acá, muchas gracias por la compañía. Ojalá nos volvamos a encontrar en el 2023. Sí, y a los que lleguen a la final, ahí nos vemos y seguimos con expertosdelcemento.com.